con Albany Lozada y Unaya Menaba. Circuito Éxitos. Bueno, señores, como si todo lo que está ocurriendo no fuese suficiente, 2024 es también un año de elecciones. 4.000 millones de personas en más de 50 países, casi la mitad de la población mundial, votará en elecciones de carácter nacional, cuyos resultados probablemente darán nuevas formas a las relaciones internacionales en los años o décadas, quise decir, por venir. La economía es un factor que va ligado a la política, como bien saben, y por lo tanto se espera que el panorama global se vea afectado por los resultados de las elecciones involucradas. Hoy nos acompaña en el programa el internacionalista Luis Angarita, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra Economía Internacional, decano además de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y precisamente para entender de cara a todas estas elecciones cómo funcionan estos procesos y realmente el impacto que pueden causar a nivel mundial. Profesor Angarita, bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos Unaya Menábar y Albany Lozada. ¿Cómo está usted? Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto nuevamente. No, interesadísimo en saber, bueno, evidentemente, una vez que se produzcan las elecciones, va a haber cambios y eso va a tener sus propios efectos, pero durante los años electorales, ¿qué pasa con la economía en estos meses bueno, en los cuales están los candidatos ahí tratando de hacer campaña y tratando de ganarse el voto de los electores? ¿Cómo afecta eso a la economía de nuestros países? Bueno, vamos a imaginarnos ahorita el tractor de un campesino que se para en las calles de París y vacía todo su contenido, toda la carga de abono y estiércol y la pone frente a un ministerio. Entonces ya a partir de allí todo se nos ocurre que cualquier proceso electoral involucra el proceso de toma de decisiones que afectan las vidas productivas de todas las personas. Entonces, no es poco decir que más de la mitad de la población mundial, 70 elecciones en 40 países, van a cambiar de alguna manera o van a definir políticas económicas, políticas comerciales, políticas de impuestos que van a afectar a todos y cada una de las personas involucradas. Entonces, no es solo el granjero español, probablemente el trabajador del sector automovilístico en Estados Unidos o el trabajador del sector tecnológico industrial en la India, que empiezan a preocuparse de cuál puede ser el destino presente y futuro de su calidad de vida. Así es, sobre todo tomando en consideración, profesor, que venimos golpeados, ¿no? Después de la pandemia, y eso influyó mucho también en la economía mundial. Ahora, en lo que respecta, por ejemplo, a Latinoamérica, que ha habido ya, varios cambios políticos, en nuestro país, pues este año también tenemos elecciones, todos estamos esperando, pues, si va a haber un cambio o vamos a seguir por la misma senda que vamos. En fin, ¿qué se espera específicamente para nuestra región con, con estas elecciones? Sí, y das algo que es muy clave en todo este análisis y es la coyuntura. Claro. No solo porque coincide el número de elecciones, sino que estamos en un momento donde la economía mundial, donde todos los países del mundo vienen saliendo de crisis económicas, la crisis de la pandemia, luego la crisis económica de crecimiento desde el 2022-2023 porque Rusia invadió Ucrania, hoy que China se cerró de los puertos y toda una crisis logística mundial. Resulta que en épocas de crisis, en épocas de escaso crecimiento, el malestar social por falta de bienestar siempre apuesta a procesos de cambio. Entonces, a eso le sumamos toda la incertidumbre. Vemos cómo, y eso para cualquier corriente ideológica, vemos que en Argentina apostaron por el cambio más radical que se presentó. En el caso de Colombia, también apostaron a un cambio de la tradición política colombiana.
Y por eso vemos y reflejamos en las encuestas venezolanas que el gran porcentaje mayoritario lo que desea es un proceso de cambio, porque hemos atravesado una crisis continuada por mucho tiempo. Sí. Ahora, regularmente los países, yo no sé si son los nuestros en Venezuela, en Latinoamérica, pues o es un fenómeno que pasa en todas partes del mundo, optan como por aumentar gasto público, por incentivar algunos subsidios, por regalar cosas, por aumentar los beneficios sociales en algunas áreas. Eso, en primer lugar, ¿eso es sostenible en el tiempo? ¿Es solamente, eso forma parte de un espejismo para que la gente crea que ese gobierno es chévere y entonces vamos a seguir votando por él? O no sé, es parte de una dinámica que al final termina siendo más contraproducente que beneficiosa, porque se generan unas expectativas que luego a lo mejor no se pueden sostener en el tiempo. No sé, ¿cómo se evalúa desde el punto de vista económico esos actos que funcionan, al parecer, en campaña, porque se hacen siempre? Depende, Ok. porque no todas las economías y no todos los países acuden al engrosamiento del gasto público populista. De Ok. hecho, la campaña de Milei fue contraria a esto. Ok. O, por ejemplo, en el caso de Rusia, Rusia está viviendo un crecimiento económico que nadie en el mundo esperaba, y no es por un aumento del gasto público por servicios y populismo, sino por que la industria armamentista rusa, que está ahorita en plena guerra, ha dinamizado un poco la economía rusa a pesar de las sanciones, a pesar de las perspectivas económicas de los organismos multilaterales. Entonces, en efecto, pareciera que el equilibrio fiscal y el déficit fiscal y las consecuencias que esto genera es parte importante del debate político electoral que está en todos los países que van a elección. Vamos en orden de importancia, por supuesto, la de Estados Unidos, porque es la principal potencia económica mundial. También luego viene la de India, que también es la octava economía del mundo, pero aparte la democracia más grande, un proceso de más de 1.000 millones de personas votando todos simultáneamente. O en el caso, por ejemplo, de Rusia y su importancia geopolítica de todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad internacional y sobre todo el contexto europeo. Lo que no podemos negar es que estamos viviendo tiempos en los que el mundo está muy polarizado, profesor. La gente quiere y más allá de querer necesita, ¿no? Un cambio, ver otras posibilidades. Sin embargo, ¿qué perspectivas económicas mundiales podríamos por lo menos prever en un mundo absolutamente polarizado? Eso es, digamos, la mayor de las incertidumbres, porque en Europa pareciera que hay una tendencia a partidos de centro-derecha. Eso cambia el péndulo político y cambia la orientación de las políticas económicas dentro de la región europea. Y volviendo al tema de Estados Unidos, por supuesto, cambiaría mucho las perspectivas económicas mundiales, porque el recuerdo que tiene el mundo de una presidencia de Trump es una presidencia que apuesta al crecimiento hacia adentro, que se aleja de los organismos multilaterales, que reduce el gasto hacia lo internacional, como puede ser el subsidio a la OTAN, y eso implicaría de alguna manera menor dinamismo de la economía mundial. Vemos ahora, bueno, y lo comentamos hace algunos días, al inicio de la semana, que, por ejemplo, Portugal acaba de escoger una opción básicamente hacia la derecha, e incluso también varios países de América Latina recientemente ha estado optando por candidatos de línea más hacia la derecha que hacia la izquierda. No sé si es un fenómeno, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en algunos otros países europeos, no sé si es un fenómeno mundial de tendencia hacia la izquierda o está más focalizado solamente en algunos países. ¿Eso termina generando algún tipo de impacto también en la economía global, esos movimientos pendulares entre izquierda y derecha? Sí, totalmente, sobre todo porque afecta no solo a proyectos coyunturales, sino a proyectos estructurales y de largo tiempo. Por ejemplo, el auge de la derecha europea tiene también como característica que es eurofóbica, es que no quiere ceder controles a
a la autoridad europea y quiere más bien aislarse de esos procesos. Entonces eso implica retrocesos institucionales importantes para Europa. En el caso de Estados Unidos, es un poco lo mismo. Donald Trump apostó a alejarse del sistema del comercio mundial, a alejarse del sistema de inversiones, porque en su gran eslogan de volver a ser América grande, es concentrarse hacia un crecimiento hacia adentro y no hacia lo internacional. Y eso tiene, por supuesto, impactos no solo en lo económico, comercial, sino incluso en lo geopolítico, porque es un terreno que avanzaría en otras áreas del comercio, países como China, como India, como Corea, y de alguna manera cambia el perfil de la economía mundial. Así es. Bueno, profesor, tenemos que hacer una pausa musical a esta hora. Son las 12:47, pero le pedimos que por favor se mantenga en línea con nosotros para seguir revisando la economía a nivel mundial en un año electoral en el que, bueno, millones y millones de personas, para ser exacta, 4.000 millones de personas en más de 50 países del mundo, bueno, precisamente van a medirse, si se quiere, en sus propios países para elegir nuevo presidente de la República. Ya volvemos con el profesor Luis Angarita, internacionalista, aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Circuito Éxitos.
Son las 12:51 del mediodía. Seguimos conversando con el profesor Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra de Economía Internacional y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Profesor Angarita, seguimos conversando acerca del impacto que tiene en la economía los años electorales y podríamos también voltear la ecuación, el impacto que tiene en las políticas los movimientos económicos de cada país. Realmente la economía define lo que pasa en política, es la política la que define lo que ocurre en la economía, no sé, porque cuando uno ve a los distintos candidatos en campaña, a uno le cuesta hacer como esa disección, ¿no? Bueno, ¿qué vas a arreglar primero? Los problemas políticos, sociales, los problemas económicos, la reestructuración del Estado para darle más peso a lo mejor a un sector que a otro, al sector privado, al sector económico o a los distintos sectores dentro de la economía, el primario, el secundario, el terciario. O sea, al final del día, ¿quién termina teniendo más peso en todas aquellas ecuaciones, si es que alguno lo tiene? Bueno, una pregunta interesantísima y recuerda a la frase del presidente Bill Clinton, que Sí. es la economía, estúpido. Sí. Pero resulta que yo creo que lo más importante termina siendo la política, porque es en función de la toma de decisiones de los políticos que se construyen los escenarios económicos. Por supuesto, toda política busca crear un entorno económico que genere calidad de vida, y cuando esta política no brinda los frutos que la población quiere, entonces la población opta por elegir cambios, y creo que ese es el escenario al cual nos estamos enfrentando luego de años de crisis y incluso estas crisis pueden ser incluso no responsables de los actores políticos actuales, sino crisis por la pandemia o crisis por un contexto económico internacional. La insatisfacción de las personas es evidente porque no ha crecido la economía, y por eso vemos que estos movimientos de pendulares ideológicos tienen el caldo de cultivo desarrollado. Casi todos los candidatos que son oposición a gobiernos con crisis económicas terminan teniendo las principales ventajas. Okay. Y lo vemos en todo el caso de América Latina, Argentina, Ecuador, Colombia. Creo que hay una evaluación importante de lo que es la gestión política y el deseo de cambio de las políticas que afectan a la economía. Había un político venezolano, no recuerdo exactamente quién fue, que decía, que creo que acuñó aquella frase que en Venezuela no había buenos o malos gobiernos, había altos o bajos precios del petróleo. Todo dependía de cómo estuviera el petróleo, entonces se evaluaba como bueno o malo a ese gobierno. ¿Es tan determinante así el peso de lo económico? En el caso nuestro, evidentemente, el petróleo es la economía, para poder medir la gestión de un gobernante, de un partido, de un gobierno. Yo creo que sí, y vamos al caso de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, ahorita pareciera que el candidato favorito es Donald Trump. Y en el caso del actual presidente que opta a la reelección, Joe Biden, exhibe crecimiento económico. Estados Unidos ha venido creciendo en los últimos años, a pesar de todas estas crisis que están sucediendo en el mundo. El gran problema es que pareciera que eso no se traslada a la calidad de vida de las personas, que no ven que tienen mejores servicios, que no ven que tienen un aumento en sus ingresos y en salarios, porque al final no ven representada la calidad de vida en todo lo que es la ejecución de la economía. Por eso optan por cambios y sobre todo por promesas de mejora, porque al final no hay una política o una estrategia política que sea 100% exitosa, y por eso vemos estos cambios políticos. Pero sobre todo apuestan a una expectativa de cambio. Claro, en países como El Salvador, profesor, y que bueno, que ha sido tan polémico, ¿no? Ese tema del Salvador con las políticas del presidente Bukele, etcétera, pero se habla de que hay, digamos, buenas perspectivas económicas y que la gente está viviendo mejor. ¿Realmente eso es así? ¿O también, digamos, es una estrategia política decir que las cosas van bien? En todo caso, medir casos como el de El Salvador
digamos como ejemplo, con ese cambio que hubo políticamente hablando, ¿cómo podríamos nosotros verlo realmente, económicamente hablando, particularmente en ese aspecto de la vida de ese país? En el caso de Ecuador, yo creo que el mayor cambio de calidad de vida tiene que ver con la seguridad. Y creo Ok. que es la principal bandera del presidente Bukele. Es la guerra contra las maras, la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la inseguridad y, bueno, lo polémico que es por el tema de los derechos humanos, de estas megacárceles. Y yo creo que la evaluación positiva, el 80% de apoyo que recibió en las elecciones, habla sobre todo de una evaluación positiva en cuanto a la percepción de seguridad, que también es importante para la calidad de vida. Claro. Ahora, eso implica riesgos a las instituciones democráticas. Tener el 95% de un parlamento, nuestra historia nos muestra que pareciera que no es sano para un país. Fíjese, bueno, ahora hablaba de El Salvador, en el caso de Bukele, y nos comentaba hace unos minutos el caso de Rusia, o uno pudiera pensar en China, en países donde está muy limitada la libertad de expresión, donde el disenso, donde el cuestionamiento al partido, al mandatario de turno está muy complicado. ¿Se puede creer en las cifras que emiten sus bancos centrales o sus organismos financieros? Digamos, uno puede creer en esos crecimientos que a lo mejor presentan, que ostentan en un momento determinado, o siempre queda la duda de, bueno, pero es que si no hay nadie que contraste aquello porque te meten preso o te matan o te suicidan, ¿realmente se puede creer en lo que están diciendo los que tienen la voz en esos gobiernos? Tema también escabroso, pero al final la realidad nunca escapa y siempre salta a la vista. Uno podrá decir que hay crecimiento económico, uno podrá decir que la inflación es igual a cero, pero al final hay evidencias sociales, hay evidencias que sobre todo en este mundo digital con redes sociales, que terminan evidenciando una verdad que contrasta a estas verdades oficiales. Yo creo que hoy en día tenemos esta ventaja de tener una democratización de la información a pesar de estos regímenes totalitarios. Así es. Gracias, profesor. Un placer haberlo tenido en el programa. Muchísimas gracias por ofrecernos estos minutos de su tiempo. Era el profesor Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de la Cátedra de Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 50 lecciones para tanto de países como de continentes, como el Parlamento Europeo, por ejemplo. Creo que ahora en mayo, en junio, se hace una elección grande en ese sentido. Así que habrá que estar pendiente porque la economía se va a mover también. 12:59 minutos del mediodía. Oye, ¿y quién hubiera dicho que el futuro era como es cuando uno escuchaba esto todas las tardes?